Darío se va a demorar un rato, pero recuerden la clase de hoy y la intención es que nos hagan preguntas, nos hagan consultas para el parcial del próximo viernes. Así que si alguien quiere empezar, el parcial en general no va a tener sorpresas, no va a tener preguntas rebuscadas. En general son todos temas que hemos visto, que están contenidos en las notas de cátedra y que han sido explicados en clase, grabados y subidos. Y hablando de eso, si me permiten, voy a empezar a grabar. Así también queda registrada esta clase, a pesar de que es clase de consulta. Sigue ingresando gente, tenemos una baja asistencia todavía. Nos ha preocupado que hemos visto que son 2 cursos de casi 100 alumnos, y lo cual indicaría que deberíamos tener en promedio 200 alumnos, 215 alumnos. Y en las clases no han asistido esa cantidad. Por favor, si alguno de los presentes es uno de los que no ha asistido, revisen las clases, estudien. No queremos sorpresas diciendo después de esto, che, yo no lo vi. Nosotros jamás en los años que llevamos en la cátedra hemos dejado de cumplir el compromiso de que tienen que asistir a clase, y nosotros vamos a preguntar cosas que están contenidas en el marco de las notas de cátedra y lo que hemos desarrollado en clase. Pero bueno, ustedes tienen que hacer su parte en todo esto. ¿Alguien quiere comenzar a hacer alguna pregunta? ¿Tienen algunas dudas? Profe, Buen yo. día, profe. Dale. No sé quién habló, pero Dale. comienzo. Tengo una consulta con respecto a las notas de cátedra. No sé si entran todos los temas que se dictaron en la clase y además también los que están en notas de cátedra, o solo los que se dictaron en clase en conjunto con las notas de cátedra. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, generalmente lo que ocurre es que en clase los temas son más abarcativos porque cada uno de nosotros generalmente habla de experiencias concretas. Entonces, sin lugar a dudas, lo que está en las notas de cátedra va todo. Pero, ojo, respecto a los temas que hemos desarrollado durante este semestre. No me Claro, queda precisamente esa era mi consulta, si entraban los otros procesos que estaban desarrollados en las notas de cátedra que no se dictaron en las clases. No, para nada. Ah, listo, listo. Vamos a tomar los temas desarrollados durante este semestre. Perfecto, profe, esa era mi consulta, muchas gracias. Y van a prepararse porque en el segundo semestre vamos a desarrollar los que faltan. Sí, no, tengo las notas de cátedra impresas, pero no sabía si estudiar todas las unidades como... Ah, ok. No. Yo me estaba preparando para un final, básicamente. Bueno, pare, no se apure. No. Gracias, profe. Este primer semestre solamente. Profe, con respecto a eso que preguntó mi compañera, por ejemplo, en el tema aceites, en clase desarrollamos el aceite de soja, pero dentro de ese tema hay otros aceites, por ejemplo, de maíz, de girasol. ¿Eso entra o no entraría? Estás muteado, César, estás muteado. Ahí está. Hola, perdón que se me reseteó la computadora. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, era con respecto a la pregunta que hizo mi compañera antes, por ejemplo, en el tema de aceites, en clase desarrollamos el aceite de soja, pero en las notas de cátedra hay más aceites. ¿Esos otros aceites entran o nos basamos solo en el de soja?
Sí, César está con problemas. ¿me escuchan bien ustedes a mí? No, estás con problemas. Estás con delay. O soy yo que tuve problemas de acceder. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola. Ahora sí, César, pero por ahí te congelas. Hola, ¿me Sí, escuchan profe, me bien parece ahí? que le anda mal el internet al otro profe, a César. No, a mí también, si Ah, yo me demoré en ¿a mí acceder me anda porque no mal? podía. Claro, Ahora se sí. entrecorta, profe. Sí. Ahora creo que se escucharía bien, profe. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, Dale, profe. César. Bueno, a ver. Dijimos que cuando explicamos el proceso de aceite, vimos el proceso más largo, más complejo, con la mayor cantidad de operaciones unitarias, y que todos los demás procesos eran mucho más simples y Ujú. tomaban una parte de ese proceso con una parte de las operaciones unitarias. Conclusión, estudien todo lo que está en la nota de cátedra, más lo dado en clase, porque lo que está en la nota de cátedra es una simplificación hacia otras ramificaciones del proceso de lo que vimos en la nota, en la clase de aceite de soja. El aceite de soja tiene la característica que todas las operaciones que vamos a encontrar en el mundo de obtención de aceite están descritas. ¿Sí? ¿Qué cambia? La semilla y la primera etapa de la semilla que ingresa para obtener el aceite, y alguna etapa que otra. Pero todas las etapas que puedan encontrar en las notas de cátedra han sido de una u otra manera vistas en el proceso de aceites, así que no hay ninguna limitación por la cual no poder estudiarlas. Gracias, profe. En definitiva, Mailén, si Bien. estudias bien Entra. el proceso de la soja, que es el más completo, con posterioridad, si se le hace una pregunta de alguno de los otros procesos, la va a tener contenida. Pero los aceites van todos. Esto es algo parecido con lo que ocurre en la industria cuando vemos la industria extractiva. Vemos el proceso del hierro, o sea, del mineral de hierro, pero en general es el proceso más completo y más abarcativo que hay. Yo no tuve tiempo en este curso de presentarles, por ejemplo, el oro, que es otro de los metales que tiene un proceso de los más completos, pero varía en la forma en que se obtiene o se separa el metal al final. Se hace por vía húmeda. Creo que solamente lo mencioné. Hago la aclaración porque en el otro curso Alejandra lo alcanzó a presentar al proceso del oro. Pero, de nuevo, enfóquense en todos los temas dados en este semestre, en las notas de cátedra, y repasen las clases que están grabadas. ¿Algo más? Tengan en cuenta que cada uno de los temas, si uno se dedicara a desarrollarlos profundamente, requeriría varias clases para una sola unidad. Y tenemos tantas unidades para las clases que tenemos disponibles que es imposible desarrollar el contenido de una unidad. Entonces, ¿qué se selecciona? Lo más relevante, y a partir de ahí también se espera que ustedes avancen con las notas de cátedra en el resto. Profe, yo tengo una duda. Buenas tardes. Hola. Buenas Para tardes. usted, para el ingeniero Bonaiuti. En el proceso de tostación no entendí bien cómo funciona la cuba vertical. O sea, sé que es para eliminar el azufre, pero no entiendo si es que el azufre es por succión, por el punto de fusión más bajo que tiene, o cómo se separa. Está buena la pregunta. Hola, Darío, ¿cómo te va? Hola Ricardo, César y a todos los chicos. Darío. Carolina, ¿no?
Claro, el horno de cuba vertical es un horno tal cual lo describimos, en donde en el interior lo que producimos es una oxidación selectiva, en donde existe gran cantidad de aire a una temperatura de 900 grados. En esa situación, el sulfuro de hierro, o sea, alta temperatura con mucha presencia de aire, es decir, de oxígeno presente, el sulfuro de hierro tiene más afinidad química con el oxígeno que con el hierro. No va a Entonces, mentir, ingeniero, ¿no? el azufre, no puedo decir la palabra que suelo usar, ¿no? Ya sé. Disculpen, no esta broma, pero tenemos un profe que se ha mandado unas barbaridades en clase y lo han grabado, pero barbaridades de mal educado además, ¿no? No, el término que suelo usar es el azufre que acompaña al mineral de hierro a 900 grados. Se le vuelve infiel al hierro, o sea, lo abandona y se vincula químicamente con el oxígeno del aire, formando SO2, que es el anhídrido, el anhídrido sulfuroso. Es uno de los principales gases responsables de la contaminación ácida, porque por más que filtremos, los filtros a veces fallan, hay procesos en donde hay escapes, y el SO2, anhídrido sulfuroso, es un gas muy contaminante. Pero tostar se le llama o se le llamó en su momento de esa manera porque es un proceso a alta temperatura, simplemente para producir la fractura o la separación del hierro y del azufre, y el azufre se vincula al oxígeno, formando anhídrido sulfuroso. Lo que obtenemos de la tostación es una fuerte disminución del azufre en el mineral. Recuerden que no se lo elimina totalmente debido a que el azufre tiene gran afinidad con el hierro. Pero, por ejemplo, si entra al horno de tostación un mineral que contiene un 40-45% de azufre, una tostación eficiente lo baja a menos del 1% o alrededor del 1%. Estos datos finos no los voy a preguntar, pero es para que se termine de entender el tema. Pero la otra es que como el oxígeno reaccionó con el azufre, el mineral pasa de un sulfuro de hierro a ser un carbonato de hierro. Por eso es que después de la tostación producimos la calcinación, que se realiza a menos temperatura, alrededor de los 500 grados, y ahí sí el carbonato de hierro se termina de transformar en óxido de hierro. No sé, Carolina, si quedó un poco más claro. Claro, sí, perfecto. Mi duda es entonces, o sea, era más que nada el funcionamiento. En la cuba queda en la parte inferior, digamos, el carbonato de hierro y el anhídrido, digamos, al ser gaseoso por succiones. Sí. Bien. No es que queda en el fondo, es decir, es una reacción química espontánea que se produce a los 920 grados aproximadamente, 920, 950, 980, según el contenido de azufre. Y lo que ocurre es que todos esos elementos que tienen un cierto volumen, ya sean pellets o briquetas, simultáneamente va reaccionando químicamente el azufre y el oxígeno y formando el SO2, el anhídrido sulfuroso, que por la elevada temperatura sube. Por otro lado, el aire que necesitamos lo estamos inyectando a alta presión.
sea, usted carga el horno con sólido y el horno se mantiene con ese sólido todo el tiempo. Simplemente va desprendiéndose el azufre del mineral de hierro. Entonces, en la Perfecto, cuba profe. le queda el carbonato. Claro, gracias. Y nada, siguiendo hablando de las temáticas del parcial, Sí. en fundiciones sería todo lo que nos dio usted, más la parte de aluminio que nos dio el otro ingeniero, ¿no? Que no Sí, recuerdo el nombre. ingeniero Marín. Sí, Básicamente es todo lo mismo. Entonces, lo claro, por que eso. hicimos con Oscar, él tiene mucha experiencia en el trabajo de fabricar matrices, o sea, moldes permanentes, coquillas, moldes metálicos, y el inyectado del aluminio. Entonces él nos ayudó a complementar la clase. Lo mismo hago yo en el segundo semestre con soldadura, por ejemplo. Pero si analiza un poco la clase, en realidad todo lo que se habló está contenido en las notas de cátedra, más los agregados que lógicamente le hacemos los profes, digamos, por la experiencia en cada uno de los temas, ¿no? Genial, profe, gracias. ¿Alguien más? Después de la tostación sigue la calcinación y esa se hace a 600 o por ahí. Yo difícilmente les vaya a pedir la temperatura, pero piense, tostación 900, calcinación 500. Lo que no me puede decir, si llego a preguntar las principales diferencias y les doy una lista de opciones, es que la calcinación se hace a más temperatura que la tostación. Si los valores son, primero hago la tostación, alta temperatura, alrededor de 900 grados, y luego aprovecho esa energía que ya produje ahí en el proceso y lo transfiero rápidamente a un horno de calcinación, que es también un horno de cuba, al que también le voy a inyectar aire precalentado, y voy a seguir un proceso de oxidación selectiva en donde el carbonato lo transformo en óxido de hierro. Ingeniero, Bonaiuti, ¿podría ser, por ejemplo, una pregunta de examen? La tostación sirve para, apartado A, eliminar azufre, apartado B, eliminar óxidos de hierro, apartado C, eliminar carbonatos, apartado C, eliminar impurezas varias, apartado D, ninguna es correcta. ¿Podría ser algo así, por ejemplo? Así es. Así de la pregunta. Vamos a ir dando ejemplos en cada uno de los temas nuestros, pero esa va a ser la metodología. Le vamos a dar ¿Alguna pregunta seguramente va a tener algún justifique su respuesta o no? Ya hago esa pregunta. ¿Puede haber alguna con justifique o no? Lo va a plantear, lo va a explicar César. Bien. Hemos dejado que él concentre eso, está armando todos los temarios. A mí me parece que no va a tener justificación. ¿Quería hablar, César, del tema ahora? Bueno, agotemos la instancia preguntas primero y después hablamos del parcial, me parece más fácil. Dale. Vamos, chicos, sigan. Les pido a todos, agotemos la opción, las dudas técnicas, puntuales, y después hablamos del parcial. Yo, si me permiten, mientras van pensando, si han asistido a clases, si pueden darle una mirada, una lectura a las clases grabadas, no tienen ninguna sorpresa. O sea, se habló de todo, se explicó todo, y nos vamos a restringir con el examen a ese libreto. Lo que me parece, por la cantidad de preguntas que no están haciendo, es que no han leído todavía mucho. A ver. Profe. Dale. Yo tenía una duda respecto a lo que es aceites para el profe Dalla Costa. Qué bueno.
Nosotros obteníamos, o bueno, en el proceso lo habíamos visto que se obtenía el aceite, hablando específicamente, bueno, de lo que vimos de soja, el aceite primera prensada, que era el de mejor calidad, y que luego obteníamos el aceite por solvente. Habíamos visto que el solvente lo eliminábamos, sin embargo, después, como quedaban elevados niveles de hexano, lo mezclamos con el aceite de primera prensada para bajar esos valores y que quede con las especificaciones. Hasta ahí más o menos bien, ¿o no? Yo tenía una duda. En esa primer mezcla le pregunto, en esa primer mezcla que hacemos de aceite de primera prensada con aceite que sacamos por solvente, ¿buscamos que el aceite ya quede con los requerimientos máximos de hexano admisibles? O, quizá dicho de una manera muy rústica, nos confiamos en que después, por ejemplo, en la parte de desodorización, como volvemos a calentar el aceite, vamos a eliminar un extra de hexano, entonces no malgastamos, por así decirlo, el aceite de primera prensada. O ya en esa primer mezcla obtenemos... A ver, la etapa que le sigue al proceso de extracción por solvente es justamente el desolventizado, que es un proceso de destilación, ¿sí? En una torre de destilación, donde ahí yo apuesto a meter al aceite que viene de la corriente de extracción por solvente bajo especificación. Y es una especificación legal en cualquier país del mundo. Si eso, por alguna situación particular, no logra entrar dentro de especificación, me queda el margen de seguridad de poder diluir esa concentración con el aceite que viene de prensada. Y si aún así pasa algo y me queda residuo de solvente, tengo la última opción en el desodorizador de tratar de eliminar ese residuo y que quede dentro de especificación a través de una destilación por arrastre de vapor. ¿Estamos? Son 3 instancias en las cuales puedo reducir los niveles de solvente, que normalmente en un proceso controlado, en el desolventizador, ya entro dentro de especificación. Segundo nivel de seguridad, mezclar con aceite que venga de primera prensada. Tercer nivel de seguridad, arrastre por vapor. ¿Estamos de acuerdo? Pero son una cascada de procesos que voy a ir encadenando con la finalidad de que el aceite entre en especificación. Tengan en cuenta que es un commodity a nivel internacional y una de las variables que fija el precio son los niveles residuales de hexano. Entonces, ¿por qué? Porque si voy con niveles por encima de lo legal, como aceite crudo, todavía le faltan procesos y lo puedo sacar. Como aceite refinado no tengo más nada que hacer o reprocesar. Y eso tiene un costo adicional. Un costo en proceso y un deterioro de calidad de producto. Perfecto, profe. Yo había mal entendido de que en la etapa de desolventizar habitualmente no se llegaba a ese nivel de requerimiento y que sí o sí se utilizaba el aceite de primera prensada para bajar los niveles. Pero está clarísimo. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Profe, buenos días. Yo tenía una duda en industria de la carne. Con respecto a la función de la sal, no me terminaba de quedar claro, porque al principio vimos que en el salazón lo que se hacía era salar la carne para que se deshidrate y no se pueda dar el desarrollo microbiano, y entonces así se pueda conservar. Y después tenía que en la salchicha... A ver. Sí. No, dale. Ah, bueno, Hola, ¿me escuchan? tenía que... Sí. Hola. ¿No? No sé. Sí lo escuchamos, profe. No sé si nos escucha usted. Okay. Sí. Bueno, Sí, voy entonces... a detener el video a ver si mejora la conversación. Decime, por favor. Después tenía que en la salchicha, cuando dice las propiedades, nombra a la sal como que
permite una mayor absorción del agua por la proteína. Entonces no me terminaba de quedar claro si lo que hacía era la fijación del agua o lo contrario. A ver, vamos por parte para que no se mezclen conceptos. La sal, como agente de conservación, es el método más viejo que conoce la humanidad para conservar muchos alimentos, entre ellos la carne. La sal como conservación, como método de conservación para deshidratar y conservar, está aproximadamente a un porcentaje del 20% para arriba. Desde ahí parte. Razón por la cual, vos imagínate que ninguna formulación de un producto alimenticio puede tener tal porcentaje de sal porque es inviable llevarlo a la boca. Ejemplo, el charqui. Si vos agarras charqui salado, es imposible comerlo, ¿sí? Está bien, se conserva, se deshidrata todo y se conserva, pero es imposible llevárselo a la boca. Por eso, esos productos, como habíamos comentado, generalmente se desalan por inmersión en agua y después se utilizan en guisos y en ese tipo de cosas porque no se puede utilizar en otro tipo de producto. Entonces, sal como fin de conservación está en un porcentaje tan grande y deshidrata tanto a la carne que no es viable que esa carne se utilice para fabricar ningún producto alimenticio de los conocidos, más que charqui. A partir de ahí, la sal tiene otra finalidad. Una sal utilizada en la formulación de cualquier alimento no está más allá. Fíjate en la rotulación nutricional de un queso, de un salame, de cualquier alimento, vas a ver que sodio anda entre los 1500 y los 2500 miligramos por kilo. ¿Qué quiere decir? Que está en el gramo, gramo y medio, 2 gramos por kilo de producto terminado. A ese porcentaje de sal que ya es alto, ¿sí? Nosotros podemos considerar que la sal no actúa como agente de conservación. Sí confiere sabor salado, por cierto, ayuda a que la proteína, parcialmente con los procesos a los cuales está sometido, se deshidrate y como dijimos que es un ion chiquito, el sodio, que interviene entre las moléculas fuertemente cargadas, es un reforzador de estructura, por lo tanto favorece los enlaces puente-hidrógeno entre el agua y la proteína, ¿sí? Pero es un estabilizador de cargas en realidad en esa red que se arma entre los enlaces puente-hidrógenos de el agua y la proteína. Por lo tanto, favorece la retención de agua. En ese caso, no alcanza a deshidratar como en el caso de una salazón, donde es carne, sal, carne, sal, carne, sal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. De nada. Profe, otra consulta con respecto a la carne. Después de que el animal se muere, empieza el proceso de rigor mortis. Y no entiendo la diferencia, porque el rigor mortis hace que el animal se endurezca, pero después empiezan a haber enzimas que lo ablandan. No entiendo tipo cuál va primero. Sí. Siempre seguido a la muerte de cualquier mamífero, viene el proceso de rigor mortis. El proceso de rigor mortis, ¿sí?, es un proceso biológico que se va a dar porque mientras el animal está vivo, cualquier mamífero está vivo, su propio metabolismo genera, por la respiración y la ingesta de nutrientes, energía ATP y libera dióxido de carbono. La combustión dentro del organismo, que es oxígeno y alimento, genera como resultado energía y dióxido de carbono. Esa energía sirve para todo el proceso de contracción-relajación muscular. Cuando cese el aporte de energía porque el organismo vivo muere, no existe más ATP para romper los enlaces que trabajan en la contracción y en la dilatación de los músculos. Por lo tanto, hay un proceso masivo de contracción muscular que se llama rigor mortis. Ese rigor mortis sobreviene a partir de un par de horas
de cualquier especie mamífera muerta. Entonces, seguido el rigor mortis, que es lo primero que sucede, empiezan todas las enzimas proteolíticas, o sea, todas las enzimas que deterioran proteínas, que en el organismo están para reciclar las proteínas propias que se van desgastando de la función celular, más digerir todas las proteínas que nosotros ingerimos con los alimentos, esas mismas enzimas empiezan a atacar a todas las proteínas que encuentren, incluidos los músculos que están rigidizados por el rigor mortis. Y con el paso de las horas, alrededor de 24 horas, ese nivel de proteólisis o de ruptura de la proteína avanza lo suficiente como para resolver el rigor mortis y tiernizar la carne. Entonces, en el orden es muerte, rigor mortis, y recién después, producto del proceso enzimático, reblandecimiento de la carne, producto de esa proteólisis. ¿Queda claro? Sí, gracias. No sabía si había algo que hacía que empiezan a actuar las enzimas, pero está bien. Gracias. No, las enzimas actúan espontáneamente. Lo que pasa es que, como es masivo el endurecimiento, porque no hay ATP para relajar los músculos, y tampoco el cerebro está mandando órdenes para que un músculo se contraiga y el otro se dilate, porque ya cesó la vida, entonces hay una masiva contracción. ¿Y qué es lo que vemos en un animal al lado de la ruta cuando muere? O bueno, nosotros mismos cuando fallecemos. Profe, una pregunta en relación también a la carne. Entiendo cómo afecta el pH, digamos, con la neutralización de la proteína. Lo que por ahí no termino de entender es qué papel cumple el ácido láctico en ese proceso, digamos. Espera, ¿podés rehacerme la pregunta? Porque me parece que ahí hay algo que escuché mal o no está bien. ¿El pH con qué me dijiste? Entiendo cómo el pH funciona el hecho de neutralizar la proteína. Sí. Pero no entiendo Es que el pH no neutraliza en ningún momento la proteína. Vos me parece que se está mezclando con el concepto de punto isoeléctrico, ¿no? Sí, o sea, sí. Es otra cosa. Eso es la capacidad de la proteína de retener agua o no, pero usando carne como materia prima para fabricar alimentos. Eso es ya en la aplicación industrial de la carne como principal materia prima para retener agua y lograr mejores rendimientos de producto. Pero no tiene nada que ver con la resolución del rigor mortis ni con todo el proceso de oreo de maduración, que es donde tengo los distintos pHs a la salida de la cámara, ¿no? Estamos en lugares distintos. Uno estamos en el frigorífico donde se faena y lo otro ya estamos en la planta procesadora donde fabrica distintos alimentos a partir de carne. Está claro esa diferencia, ¿verdad? Sí. ¿O está mezclada? Sí, ok, profe, ahora hacemos claro. la pregunta entonces. Sí, yo por ejemplo me refería cuando veíamos la curva isoeléctrica en donde se neutralizaba la proteína, hablábamos que teníamos una proteína más firme y seca cuando había retención de agua debido a la falta de temperatura del proceso de oreo, digamos. Porque no se rompían los enlaces y había liberación de ácido láctico. Y no entiendo cómo es que afecta el ácido láctico en esa parte. Bien. Bueno, si vos recordás las curvas que nosotros vimos de pH en función del tiempo, ¿sí? Que son las curvas que se dan en la cámara frigorífica dentro del frigorífico post 24 horas de la faena, funciona de la siguiente manera. El proceso metabólico de las enzimas que van rompiendo las proteínas después del rigor mortis y que van ablandando la carne,
también van generando ácido láctico. O sea, el metabolismo aerobio genera a partir de oxígeno. La combustión aerobia a partir de oxígeno y alimentos genera dióxido de carbono y energía. Como la vaca ya murió y las proteasas siguen trabajando, están en una condición de anaerobiosis, porque ya no hay un sistema respiratorio que aporte oxígeno. Entonces, en condición de anaerobiosis, las enzimas siguen trabajando y degradando el glucógeno y van generando ácido láctico. Se alimentan del glucógeno residual del músculo, hacen el proceso de proteólisis rompiendo la proteína para que la carne se ablande, pero van liberando como residuo del metabolismo ácido láctico. Ese residuo de ácido láctico va haciendo descender el pH, que dijimos, de un pH más o menos de 6,68 debería llegar normalmente a un pH entre 5,3 y 5,8. Son los pHs normales a las 24 horas de estar en una cámara frigorífica post-faena. En carnes normales, el rango de pH por acumulación de ácido láctico está entre esos valores. En carnes en donde por alguna razón la cámara frigorífica no llegó a la temperatura adecuada y dejó temperaturas más altas, la proteólisis fue más rápida, por lo tanto hubo más consumo de glucógeno y mayor generación de ácido láctico, y la curva cae, que era la curva que iba por abajo de la curva normal, cae lo suficiente como para llegar a pH mucho más bajos de 5,3. Esa era una carne PSE. Cuando la cámara estaba muy fría, ¿sí?, y el metabolismo de las enzimas no permitía esa conversión ácido láctico, producto de la temperatura, de una mala regulación de la temperatura, podía darse otro defecto que era la carne DFD, oscura, firme y seca. Esas carnes son carnes defectuosas, producto de un mal control de la relación cantidad de medias res en la cámara, capacidad frigorífica de la cámara. O porque cargué mucho la cámara y no tiene capacidad de extraer calor, o porque cargué bien la cámara, pero hubo un mal funcionamiento del sistema frigorífico. Por alguna razón yo puedo subenfriar o sobreenfriar, y eso me da resultados distintos. Una vez que eso está terminado, sobre todo en las carnes PSE que van por abajo la curva de lo normal, suelo tener el problema de que ese pH baja tanto que se aproxima al punto isoeléctrico de la proteína. Acuérdense, es el punto de mínima capacidad, es el pH al cual, en realidad la definición dice que el punto isoeléctrico es el pH al cual la carga neta de la proteína es 0. Mientras la proteína tiene mayor carga neta de afinidad, mayor interacción y mayor retención de agua. Cuando la carga neta de la proteína tiende a 0, menor capacidad de retener agua. Entonces, cuando yo con esa carne quiero fabricar un producto como un salame o cualquier producto que va a deshidratarse, no hay problema porque justamente como no retiene agua, favorece los procesos de deshidratación. Ahora, si yo con esa carne quisiera hacer un jamón cocido, por decirte, donde yo quiero que retenga agua, porque quiero vender agua al precio de producto, y para mejorar la textura, y para mejorar la masticación del producto y la apariencia, no puedo usar una carne PCE, porque justamente está cerca del punto isoeléctrico y no tiene capacidad, por más que inyecte, como hemos visto en distintos procesos, por más que inyecte una salmuera, a esa salmuera inyectada no la voy a poder retener porque me la va a expulsar la proteína, producto de que no hay interacción química. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe, de 10. Muchas gracias. Bárbaro. ¿Algo más, por favor? Esto, acuérdense de estudiarlo con las curvas, mirándolas, razónenlas. Más que aprenderla de memoria, lo importante es que ustedes la pueden razonar.
Yo tengo una pregunta sobre plásticos. En el proceso soplado de films, que habíamos visto que salían 2 bobinas de producto final, digamos, de film, y no me había quedado claro si esas 2 bobinas salían iguales o una salía con la capa, o sea, con la capa 3 en el exterior y la otra salía con la capa 3 en el interior, o las 2 salían de la misma forma. Bien, bueno, escúchame. Como vimos el proceso soplado, se forma como si fuera un botellón, porque al soplarlo se forma como un globo que se va elevando, y en la medida que se eleva, el mismo aire le va bajando la temperatura y genera que ese film, que sale en un estado semilíquido, por así decirlo, se vaya enfriando. Cuando llega a la parte superior, lo empieza a cerrar, y vimos claramente que el film tenía 3 capas normalmente. Como dijimos, las 2 exteriores, la 1 y la 3, y el polímero fundamental en el medio. Eso al cerrarse y al tomar la posición horizontal, se le cortan un pedacito de los laterales, que se le saca el filete ese y quedan 2 films totalmente. Cuando empieza a bajar, la parte exterior recibe un tratamiento corona, que era para mejorarle la superficie para posterior aplicación de tinte y demás cuestiones, y cuando bajaba, se enrollaban en sentido contrario, exactamente para dejar siempre el tratamiento corona del lado exterior. Con lo cual, la respuesta, Maylen, es que las 2 bobinas tienen el mismo bobinado. Por eso se bobinan en forma contraria. ¿Estamos? Creo que es claro eso. Sí, ahora entendí. Gracias. Bien. Yo, ya que te agrego esto, te comenté que durante mucho tiempo Argentina bobina con sentido tratamiento corona externo. Yo comenté que en algún momento, allá en los 2000 y pico, se abre un poco el mercado con Colombia, y todo el film colombiano, venezolano, venía con tratamiento interno, porque ellos giran las bobinas para el otro lado. Las bobinas japonesas también. No hay un estándar a nivel mundial, digamos, con eso. Hay que tener bastante cuidado cuando se va a usar en un proceso posterior, porque a veces se te mezclan en producción bobinas de origen colombiano y otra argentina, y si metes la bobina al revés, un lindo problemita tenemos después. Bien. Gracias, profe. ¿Más dudas, chicos? Bueno, ¿quiere que les contemos del parcial? Sí, estaría bueno. Bueno, a ver. Vamos a habilitar una sala de Classroom. No sé si lo conocen como herramienta. Tengo entendido que en casi todas las carreras se utiliza como alternativa al Moodle. El Classroom es una aplicación del paquete de Google que permite administrar justamente este tipo de cosas. Entonces, en autogestión, ustedes van a encontrar un link que lo voy a generar este fin de semana, y es necesario que ustedes se inscriban exclusivamente con un Gmail. Y por favor presten atención a esto, porque quien no tenga una cuenta de Gmail no puede usar o no puede acceder a Classroom. Se inscriban con el Gmail de ustedes, completen todos los datos y se registren en la clase de Classroom. Una vez que estén registrados como alumnos, por eso lo quiero hacer con tiempo para verificar hacia mitad de semana si todos los inscriptos en la cátedra están presentes en la sala de Classroom. Esto nos va a permitir generar el parcial, que va a ser a través de un formulario de Google, y va a permitir a la plataforma de Classroom enviarles este formulario con un horario de apertura y un horario de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener un tiempo acotado, y acotado por un reloj de sistema, ¿sí?
el reloj de la computadora, de cuándo inicia y de cuándo termina. Van a tener tiempo más que suficiente para poder hacer las preguntas, pero quiero que entiendan algo que no es lo mismo de espere 5 minutitos que ya terminamos, ya entregamos, la computadora pasó la hora y te corta la posibilidad de entregar tu examen. Por lo tanto, quienes entreguen posterior a la fecha de corte que asignaremos, no van a poder enviar su examen, por lo tanto figurarán ausentes en el parcial. Otro tema. Voy con las advertencias primero para que ustedes la vayan pensando, porque en todos los parciales pasa exactamente lo mismo, y pese a que lo repetimos y lo van a encontrar escrito, alguno va a tener este problema. Ninguna plataforma, ni Moodle, funciona tampoco cuando por lo menos 200 alumnos que van a hacer el día del parcial o más quieran entregar en el último minuto y medio. No acepta la multiplicidad en un periodo corto de tiempo. Entonces, ¿qué hace? Va registrando de a paquetes de alumnos que van entregando. Y cuando esos paquetes se juntan con la hora de corte de la computadora, hay gente que queda afuera. Entonces, esperar hasta el último 2 minutos, 3 minutos para entregar es correr el riesgo de que si todos están en la misma condición, alguien quede afuera, y eso es inviable de administrar por parte de nosotros. Nosotros vamos a prever darle tiempo más que suficiente para que puedan pensar el parcial y o consultarse a través del grupo de WhatsApp, que también pasa. Van a tener todo el tiempo del mundo. Ahora, pasado ese tiempo, no hay posibilidad de que entreguen y no podemos hacer nada para que ustedes entreguen. ¿Estamos? Quiero que seamos claros en eso, porque es una plataforma que controla las cosas. Nosotros no controlamos la plataforma una vez que la configuramos y la lanzamos. Y si queremos intervenir, como nos pasó el año pasado, se resetean todos los exámenes. Por lo tanto, es imposible tocarlo una vez que la lanzamos. Esto lo fuimos aprendiendo prueba y error los años anteriores, ¿no? Entonces, el parcial va a ser administrado por Classroom, van a tener un horario acotado, van a tener preguntas, casi todas van a ser de múltiple opción. Hasta ahora no hay preguntas a desarrollo, ¿sí? No quiere decir que no las terminemos de armar e incluir, pero hasta ahora no hay preguntas de desarrollo. Entonces, van a encontrar que las preguntas están ordenadas, el sistema te las mezcla y te las ordena por orden aleatorio. Ningún examen se va a repetir en el orden de las preguntas ni en las preguntas, ¿sí? Y probablemente hagamos 2 exámenes y asignemos un examen a un paquete de alumnos y otro examen a otro paquete de alumnos, ¿sí? Y a su vez todo mezclado aleatoriamente. Como van a estar los 2 cursos juntos rindiendo al mismo momento, nadie sabe quién le va a tocar a qué examen, ni mucho menos. Entonces, prepárense para un examen con un tiempo adecuado, con exámenes con preguntas de múltiple opción para responder, donde no va a haber ambigüedades, no va a haber preguntas contradictorias, ni nada extremadamente rebuscado, en el que estudió no va a tener duda de cuál es la pregunta correcta. Hay opciones, por lo que hemos visto, que son preguntas, bueno, como la del ingeniero ahí con los anteojos, tapa el recital de la mosca casi, ¿no? Sí. Saben que tengo un ojo operado, la luz me está haciendo bolsa, entonces voy a probar con esto. No Sí. me oculto, tranquilo. Bueno, pero tenía que aprovechar, me lo dejaste picando en el área. No podía ser menos, bueno, ingeniero. Entonces, espera que estoy serio ahora. Bueno, entonces, como le decía, el examen va a ser, no sabemos la cantidad total de preguntas ahora,
no se las puedo definir porque no hemos terminado de compilar todas las preguntas, pero quédense tranquilos, que va a ser de múltiple opción, con tiempo suficiente, y lo único que les pedimos es que sean conscientes, controlen el tiempo y eviten estar hasta el último para entregar, porque, vuelvo a repetir, por más que ustedes intenten avisar o lo que sea, nosotros ya a esa altura no podemos hacer nada y el sistema no te va a dejar recibir el examen que envíes. Otra cosa que puede pasar y que me ha pasado la semana pasada tomando examen, es que se corta la luz, se corta internet. Entonces, como que estamos con mucho tiempo, ¿sí? Por favor, prevean estar en lo posible en un lugar donde conozcan de la estabilidad del servicio de luz y de internet, y como plan B tengan un celular a mano como para eventualmente poder ingresar. Una vez que a través de estas plataformas vos te desconectas porque se te cortó la luz o se te cortó internet, cuando te volves a conectar tenés que arrancar de cero el parcial. No hay posibilidad de retomar el parcial desde donde lo dejaste porque no lo grabaste. No se puede grabar eso. Se graba solo cuando lo envías. Y si lo envías incompleto, no podés volver a contestarlo, no podés repetir. Te va a dejar por correo electrónico, por cuenta de correo electrónico, te va a dejar entrar solo una vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prevean que puede cortarse la luz, prevean que puede fallar internet, tengan un plan B con un celular a mano para poder contestar el examen. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa que hemos visto, y fíjense que les estamos diciendo todo lo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Yo vengo haciendo un examen, anoté las respuestas que fui contestando en las preguntas, y de pronto se corta la luz. Bien, salgo de la compu fija, entro por el celular, quiero empezar a contestar de nuevo, me volvió a mezclar todo el examen de nuevo. Cada vez que voy a entrar aleatoriamente, le pone un orden a las preguntas. Por lo tanto, si ustedes tienen esa precaución y van anotando, contesté la A, la B, la C, fíjense cómo empieza esa respuesta, porque después cuando vuelvan a entrar, las van a encontrar en otro orden, y ha pasado de alumnos que han hecho eso y han respondido el 100% mal. Y eso llama la atención, de decir, no puede responder, no, pero yo en la primera había contestado la 1, en la segunda la 2, y cuando entré de nuevo hice lo mismo para hacerlo más rápido. Sí, pero no tuviste en cuenta que te mezcló de nuevo las preguntas. Razón por la cual puede haber ese tipo de errores. Yo lo que les pido es, la CEU me parece que es, ahí en la Facu, tiene muy buenos tutoriales, muy cortitos, de cómo manejarse para enviar y recibir un examen en Classroom y para manejarse con los Google Forms, para evitar cualquier duda operativa. Y llamativamente hemos visto que muchas veces los errores que se generan con el uso de estas plataformas son operativas. Entonces la recomendación que les quería hacer también es, por favor, dediquen 5 minutos, porque no creo que lleven más, vean los videos que emitió la misma tecnológica a través de la SAE, de la CEU. Fíjense en esos videos que están súper claros, que explican correctamente cómo manejarse con el Google Classroom y con Google Forms para evitar algún error operativo que haga que ustedes no puedan entregar su examen parcial. Bien, respecto a eso, ¿alguna pregunta a lo dicho recién? Una pregunta. Dale. Disculpe. Dale. Cuando se corta la luz, en caso de que se corte la luz o internet, ¿te permite volver a ingresar desde la misma cuenta de Gmail por segunda vez al formulario? Sí. O sea, si no lo mientras no entregaste hayas todavía. entregado. Ah, perfecto. Sí. Bien.
Por eso, si vos estás en una compu fija, se te corta, bueno, entras desde el celu, pero te lo vuelve a mezclar el examen, ¿no? Esa es la advertencia. Entonces, tengan en cuenta lo que van contestando. Cambia las preguntas en el orden y te cambia dentro de los múltiples opciones el orden. O sea, te cambia todo. Tengan en cuenta eso, porque si entran apurado a último momento, bueno, puede pasar que yo me di cuenta que había pasado eso porque un alumno que venía súper bien con las notas en todas las entregas, de pronto saca 0. ¿Cómo puede ser que saque 0? No le pega ninguna. Entonces lo contacto y bueno, había pasado eso, él no se había dado cuenta de esa situación. Entonces prevean ir anotando lo que van respondiendo, por un lado, y por otro lado, prevean tener un dispositivo a mano que les permita tener un plan B por las dudas. Ahora, César, una vez que entregan, no pueden volver a entregar. César, de todas maneras, para tranquilidad de los chicos, el año pasado, si yo mal no recuerdo, dimos 1 hora para el examen y la mayoría de los exámenes fueron entregados entre los 30 y 35 minutos. Creo que fue así, ¿no? Sí. Poco menos. No, dimos 30 con lo cual hay un buen minutos. tiempo para trabajar tranquilo. Dimos 30 minutos y se terminaron entre 15 y 18 minutos todos. Pero era la mitad del tiempo. Yo lo que quiero aclararles es, este comentario que está haciendo César no es para que se preocupen ni se asusten. O sea, el sistema es amigable, simplemente que basado en experiencias de hechos bastante aislados, es que se le está haciendo estas recomendaciones. En general, yo veo poco probable, lo dije al comienzo y mis colegas se rieron, veo poco probable que les pidamos que escriban algo. Y si van a hacer todas respuestas de un verdadero, un falso o una serie, una lista de opciones que ustedes tienen que seleccionar, en algunas pueden ser más de una respuestas correctas. Para estos casos, para ir minimizando riesgos, el que tenga acceso a un teléfono celular, asegúrese que lo tiene bien cargado y hace el examen a través del celular. Ahí no hay corte de luz, salvo que se caiga el sistema, ¿no? Claro, no es tan cómodo como una compu. De hecho, yo desde enero que vengo usando intensivamente un nuevo plan de plan de datos y hoy es la primera vez que tuve dificultad para ingresar. O sea, aparecen problemas con esta virtualidad. Con la presencialidad también nos aparecen problemas, pero quédense tranquilos que es amigable y no estamos usando, como lo dijo César, yo quiero resaltar, no estamos usando el sistema propio de la universidad porque es mucho más inestable para grupos masivos de evaluaciones que el sistema de Classroom. Sabemos que este año la universidad ya compró hardware nuevo para darle más capacidad a nuestro centro de cómputos, pero la instalación, la calibración, la puesta en servicio va a llevar este año seguro, completo. Todo lo que estamos haciendo vía Classroom después es perfectamente compatible al sistema de la universidad. Pero insisto en esto, tranquilos, el sistema es amigable, nadie está buscando complicarles la vida, es decir, dado que tenemos una virtualidad obligatoria, estamos reproduciendo un parcial lo más similar a lo que solemos hacer en la presencialidad. Lo único que acá dependemos de un software que no nos permite, una vez lanzado el parcial, hacer correcciones sobre la marcha. Que esto es lo que César les ha resaltado en varias oportunidades. Y acá, ahora sí, un pedido que les hago.
por favor sean objetivos y honestos con ustedes mismos. Es posible que si estamos en una compu y tenemos un grupo que se ha formado en el curso por WhatsApp o por alguna otra red, uno puede empezar a intercambiar preguntas. El sistema está programado de tal manera que van a haber grupos diferentes de parciales con el mismo contenido pero diferentes preguntas y respuestas también diferentes, que van a ser distribuidos aleatoriamente. No es que van a un curso este tema, al otro curso, no, es a cada persona. Cada vez que ustedes abren el sistema aleatoriamente les toma y les da un parcial, en donde la posición de las preguntas y la posición de las respuestas varía totalmente. Entonces, la dificultad, y esto es producto de entrevistas con estudiantes, sobre todo el año pasado, el segundo semestre, la pérdida de tiempo en andar buscando que alguien nos ayude con una respuesta hace que el tiempo corra y a veces no logres completar todo el parcial. Entonces, esto es algo que cada uno tiene que hacer a conciencia. Esta es una recomendación y un pedido que les hago. No esperen respuesta porque se la pueden dar errada, porque vos decís, che, de arriba para abajo la número 10, la número 8, la número 18, la número 15. ¿Qué respuesta? De la primera a la cuarta. Cada parcial está en un orden diferente. Esto es, lo hace el sistema. En realidad también con el de la facultad ocurre similarmente lo mismo, ¿no? Y las entregas... Y después aparecen reclamos de alumnos, no puede ser que él se sacó un 10 si yo contesté lo mismo que él y a mí me puso un 4. Y hablando con el alumno y haciéndole las preguntas correspondientes, vos te das cuenta que en realidad no podría haber contestado con lo que sabía ninguna. Entonces, bueno, les estamos contando para que no haya trampas ni haya nada raro, lo que nos ha pasado los años anteriores, lo que hemos aprendido, con la finalidad de que ustedes no tengan problema en el examen. Por eso les digo, vean los videos los videos que la misma facultad ha publicado sobre estas herramientas, porque después nos encontramos que en el medio del parcial, curiosamente, hay gente que no sabe manejar la herramienta y ya a esa altura no podemos hacer nada para ayudarlo. Entonces, por favor, asegúrense, conectividad, manejo de la herramienta, tienen que ver un tutorial de YouTube, 5 minutos, no es más que eso, y listo. Y no van a tener ningún problema porque si estudian lo que tienen que estudiar, que es lo que dijimos al principio, no creo que tengan ningún problema, no hay preguntas tramposas, no hay nada rebuscado. La idea es evaluar y ponerle un puntaje al conocimiento que ustedes han adquirido, nada más. La idea no es bocharlos, ni dejarlos fuera, ni complicarles la vida. Pero bueno, requiere un esfuerzo de todos, ¿no? Profe, una consulta. ¿Alguna inquietud? Sí, dale. Mencionaban por ahí, no es secuencial, dijo que era una hoja, creo que vi en el chat, era confirmar eso, y luego sí iba a haber un zoom de respaldo o algo por el estilo. ¿Cómo un zoom de respaldo? Suele pasar en otras materias, por ejemplo, que dejan un Zoom para entrar y hacer alguna consulta sobre los enunciados o estos problemas de conectividad que ya lo sabemos de antemano en este caso, pero por ahí por los enunciados o dudas durante el parcial. Sí, podemos tranquilamente dejar el Zoom abierto al que todos se conecten. Es más, otras cátedras les piden que prendan la cámara,
que prendan la cámara de adelante y que pongan un teléfono filmándolo de costado, que muestren que en la mesa no tengan nada. Ese nivel de persecución nosotros no lo tenemos. Nos oponemos. Si quieren se conectan y si no, si quieren se conectan y si no, no se conectan. Tienen que hacer el parcial. O sea, no entramos ni siquiera en ese nivel. Ahora, si ustedes creen que puede ser de ayuda, nosotros estamos a disposición de ustedes y por supuesto activamos una sala de Zoom y quedamos ahí en espera por cualquier duda o pregunta que pueda surgir. De interpretación de la pregunta o de la consigna, ¿no? Exacto, profe. Tomamos eso y lo hacemos así. Está bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, si no alcanzamos 8, pero sí 6, ¿se puede volver a rendir el recuperatorio para promocionar? Sí, totalmente. A ver, y si no llegan Hay una al instancia 6, para volver a hacer el examen. y si no llegan al 6, también pueden rendir el recuperatorio. El objetivo es hacer todo lo posible desde la cátedra y desde lo ético de cada uno de los profes, de los integrantes de esta cátedra, que recuerden que somos 5, para colaborar con los estudiantes para que logren la aprobación directa. Entonces, si por alguna razón están ausentes o no llegan al 6 o no llegan al 8, en todos los casos lo van a poder recuperar, pero una sola vez. Cada parcial es una sola vez. Por eso le hemos enunciado la fecha del parcial y la fecha del recuperatorio. Entonces, quédense tranquilos que no les vamos a poner barreras para dificultarles el avance. De su parte tienen que estudiar, sí, estudiar, no como loros, no hace falta, las preguntas, como les dijo César, son preguntas, no piensen en que van a tener una intención de confundirlos. Es decir, va a haber una frase con distintas opciones para responderla. Y en algunos casos, la respuesta correcta no existe, o sea, en ninguna de las anteriores va a decir, y en otros a lo mejor son 2 o 3. Pero nada raro fuera de lo que está en las notas de cátedra y lo que se ha hablado en clase. Bien, tengan en cuenta una cosa. Si apareciera alguna pregunta, como por ejemplo, Ricardo acaba de decir, ninguna de las anteriores correcta, y le aparece ordenada, primera que todas, entiéndase que del grupo de todas las que están, ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque generalmente uno pone opción A, B, C, D, y la D dice ninguna de las anteriores. Y como el sistema te las mezcla, termina apareciendo primera ninguna de las anteriores. Ese tipo de cosas, entiéndase, es de la pregunta que están leyendo, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Bueno, por favor, entonces, repito, con tiempo, fíjense este fin de semana, que lo voy a colgar el fin de semana, van a encontrar un link a Classroom, ¿sí? Y van a tener con un código para inscribirse en la sala. Por favor, inscríbanse en la sala. Así nosotros tenemos tiempo de ver todos los alumnos que ingresaron a la sala y chequearlos contra los que están inscritos en la cátedra. De manera que podamos correlacionarlos. Exclusivamente Classroom funciona con Gmail, así que tienen que inscribirse con la cuenta de Gmail que oportunamente a principio de años nos informaron y que ustedes llenaron. Y una vez que eso pase, ya están en condiciones de hacer el parcial.
Van a recibir, por supuesto, la invitación vía correo electrónico para sumarse a Classroom, y van a recibir la confirmación de que están en la sala para que ustedes se queden tranquilos. Bien, chicos, ¿alguna duda o pregunta más? Yo quiero resaltar una preocupación que tenemos en la cátedra. Entre los dos cursos suman 225 estudiantes. En clase tenemos registrados un promedio de entre 100 y 120 asistentes. Y en la clase de hoy, lo mismo que hoy, deben estar aprovechándola al máximo, porque es una clase dedicada para ustedes. Arrancamos siendo 157, lo cual me entusiasmó, porque digo, bueno, hay más presencia que en otros momentos, y actualmente somos 126, contando a los profes también. Sí, esto como antecedente a nosotros nos preocupa mucho, porque hay dos opciones: o lo manejan muy bien, la tienen muy clara, y ojalá fuera así, o va a haber un buen porcentaje de estudiantes del curso que van a estar con dificultad. Esto realmente nos preocupa. Convérsenlo por favor entre ustedes, se los pido como apoyo a la cátedra. Hay que mantener la integración. Sabemos que esto no es la mejor forma de dar clase, sabemos que después de la primera 40 minutos, primera hora de clase, nuestra mente de cualquier ser humano, ya más con una pantalla solamente al frente, ya empieza a tener dificultad para mantener la concentración, mantener la atención. Por eso es que los parciales los hacemos más cortos y no de 1 o 2 horas, como podría ser en clase presencial. Ese es uno de los motivos, pero nos preocupa realmente la poca asistencia y la poca participación. Si no va a haber más preguntas, yo sugeriría a los presentes que aprovechen, cortamos la clase y aprovechen a conectarse a través de la página de la UTN a los videos de la... me sale la CEU, pero no, es perdón, César, ayúdame. La SAE por un lado y la CEU también tienen, ambos tienen muchos videos y tutoriales. Preferiría que vean la de los estudiantes. Digamos, porque está hecho en un idioma, me gusta más que la de la CEU. A pesar de que han trabajado juntos en eso. Por favor, dedíquenle 5 o 10 minutos a esos videos, y si llegara a surgir alguna duda en estos próximos días, nos mandan un mail, que ya tienen nuestros correos. No nos lo manden media hora antes del examen, pero... Profe, ¿le puedo hacer una poder ser consulta? Sí, claro, Belén. Yo no estoy matriculada en UV. Pregunté hace mucho, pero mis compañeros tampoco estaban. Yo soy del 4D2 y no sé si, porque me están diciendo del 4D1 que sí tienen UV. Yo pensaba que no había, que se manejaban por autogestión nomás. No, mira, los cursos de procesos industriales han abierto los 3 cursos en la UV. Ah, perfecto. El 4, o sea, están abiertos y con todos los estudiantes matriculados. Pero en el 1 y en el 2, o sea, en los 2 cursos de la tarde, los que estamos ahora reunidos, nosotros no usamos la UV. Ah, bien, bien. Y recuerden que son 2 cursos que suman 200 y pico de estudiantes. A la mañana hay 97. Entonces, sobre todo Alejandra ha dado algunos ejercicios a la ingeniera vale. Pero las comunicaciones las van a recibir por autogestión. No van a tener problemas para enterarse de lo que está pasando, como ha ocurrido hasta ahora, ¿no?
Ah, bueno, profe, sí, porque a mí, digamos, de como curso en el aula virtual no me salía. O sea, Qué yo cosa busqué rara, incluso todo, pero no me aparecía proceso. qué Por eso. raro. Bueno, yo lo voy a revisar de paso. No la vamos a usar, creo que este año, pero ya estamos preparando pero en algún momento, no sé si sigamos este año, pero migrar a la UV. Es más, es probable que el día que volvamos a la presencialidad, a varias actividades o clases van a quedar vinculadas a la V de cada curso. Bueno, gracias por el dato, pero ustedes preocúpese, verifique en forma periódica la autogestión. Ahí le van a llegar todas las comunicaciones de esta cátedra. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguien más que esté con alguna inquietud? Profe, una consulta, ¿los correos de los profes están en algún lado publicados? Si hay que mandar algo. En la clase de presentación les dimos los correos. Y generalmente nos llegan consultas, pero a ver, cada uno de nosotros ahora se lo decimos. El mío es R Bonaiuti con una sola T, R Bonaiuti @ frc.utn.edu.ar. César y Darío, el turno. Ya se lo... Aguárdenme un minuto que se los escribo directamente. A ver. Sí, yo estoy haciendo lo mismo. Porque si no... ¿Cómo era la extensión? frc.utn.edu.ar, ¿no? Sí. Ahí va la mía. Ahí está, la mía también ya está. Sí, Darío, está bien. Ahí tienen los 3 correos. Insisto, por favor, miren, no nos escriban entre las 10 y las 6 de la mañana. Por favor. Porque algunos tenemos los correos habilitados y el teléfono celular con acceso. Y mándelo en horarios razonables. Les vamos a contestar lo antes posible, más sabiendo que hay parcial de por medio. Y que no sea el mismo día del parcial. O sea, adelántense un poco, vayan leyendo, vean si les aparece alguna duda. Esperemos que no, porque asistiendo a clases, tienen clases grabadas. Bueno, la clase de consulta hoy debería haber ayudado. Y de nuevo, entren confiados en lo que han estudiado y no piensen en que estamos hurgando para complicarles la vida. O sea, van a hacer preguntas bien directas. Bueno, chicos, a su disposición para lo que necesiten y nos vemos, Dios mediante, el viernes que viene. Estén atentos, por favor, y háganme un favorcito, como les pidió Ricardo, a través del grupo de WhatsApp que sé que tienen la mayoría, avísenle a sus compañeros que se anoten en la clase de Classroom para que puedan recibir el parcial. Necesitamos con tiempo verificar, y con tiempo no es la mañana anterior al parcial. Con tiempo necesitamos verificar que todos los inscritos en la autogestión estén en la clase para que reciban el parcial. Quien no haya podido por alguna razón estar o contestar el correo para suscribirse a Classroom, no va a recibir el parcial, lamentablemente. Sí, vamos a fijar, César estaba pensando, y que va a haber tiempo para inscribirse hasta el día miércoles. De manera tal que nosotros podamos verificar los inscriptos, veamos que queden bien cargados dentro del sistema, porque yo he tenido alguna experiencia que alguien, por alguna razón, no se lo registró
y después se volvió, tuvo problemas él era uno de los estudiantes de otra materia. El día del parcial se anotó, pero como nosotros ya habíamos preparado y habíamos cargado la distribución de los mensajes, a él nunca le llegó, a pesar de que se anotó, porque se anotó tarde. De todos modos, esta fecha de corte del día miércoles la vamos a incluir también en el aviso de autogestión. Donde les pongamos el link, les vamos a avisar que la fecha cierra tal día a tal hora. Bien. Profes, disculpen. Dos detalles que no sé si mencionaron. El tema nota, esto es automático, se sube la nota después del parcial y No. después, ok. Y después, no sé cómo sigue el programa de clases, vamos a seguir teniendo clases hasta qué fecha o directamente nos vemos más adelante, ¿cómo se maneja? No, las notas las vamos a revisar primero, se las van a publicar, las vamos a publicar máximo al día siguiente, y clases ya no volvemos a tener hasta después de las vacaciones. Pero recuerden que hay una fecha de recuperatorio para aquellos que vean que han estado ausentes o que no lleguen al 6 o no lleguen al 8, el 25 de junio está agendada ya el recuperatorio. Estas fechas de parcial y recuperatorio están agendadas en la agenda de parciales y también están comunicadas por autogestión. Así que por favor revisen la autogestión. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. 18:30 el parcial el viernes que viene. Sí. Si hay algún cambio, se los vamos a comunicar cuando les hagamos la publicación en autogestión. En principio, no hemos hablado todavía de eso entre los profes. Gracias. Profe, quería hacer una pregunta del trabajo práctico. Sí. Que la fecha de entrega es el 30 de julio, ¿puede ser? El viernes 30. ¿Tenemos que entregar antes, o sea, un borrador o algo? ¿O cómo? No. Justamente el 30 de julio lo que ustedes van a entregar es el borrador. Ah, listo. Está. Nosotros Bien. lo vamos a analizar, esos trabajos, y posteriormente les vamos a dar la devolución. Recuerde, perfecto, Agostina, que la idea de la tercera nota es que ustedes nos presenten un proceso que no se alcanza a desarrollar por el cronograma de clases, que hagan de paso una investigación apuntando a identificar las variables del proceso, que es el objetivo final de esta cátedra. O sea, no que sean expertos en industria extractiva, expertos en plástico, expertos en carne, no, que vean que los procesos industriales y tecnológicos tienen un denominador común, que son las variables del proceso. Entonces, un ingeniero cuando entra, sobre todo un industrial, lo primero que tiene que decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es la clave o los principales variables que afectan este proceso? No, nada más. Perfecto, gracias. Sí. Listo, chicos. 30 de junio, ¿no, profe? ¿30 de junio o 30 de julio? Julio. Dale, gracias. Bien. Por favor, déjenos la sala libre. Buen fin de semana. Gracias por estar presentes, por participar. Y cuídense del COVID, que no está haciendo joda. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Buen fin de, profe. Al contrario, que anden bien. Hasta luego, profe. Chao.